Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas, amigos, a todos los que nos escuchan y participan de este estudio que vamos a realizar, que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de los que vamos a estudiar en esta oportunidad, esta serie de estudios del plan de salvación. El justo vivirá por la fe. Es de la serie de justificación por la fe el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 139 de esta serie de justicia por la fe. Cómo realmente el hombre pecador puede vivir una vida de justicia, una vida santa, una vida pía, una vida de obediencia, una vida con poder, una vida libre del pecado que mora en nosotros, que es el yo, y libre también de los pecados de este mundo, y libre también del tentador. Ese es el objetivo del plan de salvación por la cual Cristo vino, vivió una vida perfecta, venció al enemigo y murió para perdonar, y también nos dio la libertad del enemigo porque Satanás fue vencido en la cruz. Ese es el mensaje que hoy el mundo necesita. El mundo necesita a Cristo crucificado y a Cristo resucitado y a Cristo que vivió una vida sin pecar en este mundo. Y necesitamos hoy aceptar a ese Cristo en nuestras vidas. No es solamente en un Cristo que murió, en un Cristo que puede salvar al mundo, sino en un Cristo que pueda estar en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo pueda vivir en nuestra vida, así como Enoc dice andó 300 años con Dios. Nosotros necesitamos andar con Él para que la salvación esté asegurado. Como hemos estudiado hasta aquí, ¿por qué muchos seguimos pecando o fracasamos en la vida cristiana? Es que el Espíritu Santo dice no puede obrar en nosotros porque no hemos renunciado, no estamos dispuestos a que nuestro viejo hombre, nuestro yo, sea crucificado o sea puesto sobre el altar. Ese es el gran dilema. Ese es el gran problema que el ser humano tiene. El problema de la vida de pecado está en el corazón del hombre. Necesitamos entregar a Dios ese corazón, y ese corazón debe ser consumido en el altar. Ese es el evangelio que el pueblo de Israel no entendió. Tampoco entendió el evangelio de la Pascua. En la Pascua, en una forma práctica, Dios le enseñó al pueblo de Israel que la Pascua es Cristo para salvar al pecador. Cuando está dispuesto, lo libera. Una liberación poderosa del mundo, de Egipto, del pecado y de todos los males, y lo lleva a un lugar pues apropiado, a un lugar donde puede vivir una vida de obediencia, donde no esté expuesto a los males del pecado. Esa es la salvación de Cristo que no comprendieron y no aceptaron el pueblo de Israel por su incredulidad. Y también el Cordero que representaba al pecador, que era sacrificado, consumido, convertido en cenizas, para que no siga viviendo a la vida del pecado, tampoco no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Si ellos 40 años aún recibieron una lección visual, no solamente la teoría. El apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 4, el verso 2 y 6, nos da la razón. Dice así: porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a los israelitas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. El verso 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva
no entraron por causa de su desobediencia y por causa de su incredulidad. El mayor problema del pueblo de Israel era la incredulidad, les faltó la fe. Vieron con sus ojos la salvación que Dios les ofrecía, escucharon con sus oídos de labios de un profeta santo, que era Moisés, pero no pudieron creer, les faltó esa confianza plena en Dios. Hoy en día también acontece lo mismo. Nosotros necesitamos pedir a Dios que Dios aumente nuestra fe. Y la fe, dice, viene por el oír. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, no solamente 1 hora, sino 2, 3, 4, 5 horas al día. Por lo menos medio tiempo del día debemos ocuparnos en las labores normales. Y por lo menos otros 4 o 5 horas necesitamos estudiar para que tengamos esa fe verdadera, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pidiendo a Dios, humillándonos de que nuestra sabiduría no tiene valor. Con la sabiduría humana no podemos comprender. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente. El Espíritu Santo pueda llevarnos a comprender. Ese es el objetivo por el cual estamos aquí estudiando ya 139 días. Y anterior a eso hemos estudiado 37 días acerca del Antiguo y el Nuevo Pacto en base a la ley de Dios. Porque si no comprendemos la ley de Dios, no vamos a poder comprender el plan de salvación. Porque en 1888, 2 años antes, en el Congreso General de 1886 del pueblo adventista, los pastores Jones y Waggoner presentaron el mensaje del Antiguo y el Nuevo Pacto. Y ese mensaje conmocionó al pueblo adventista y llevó a una decisión, podemos decir, una decisión que no acertaron ellos, que no confiaron en Dios, que no preguntaron a Dios, que no buscaron a Dios para poder comprobar si realmente el pueblo adventista estaba viviendo en el antiguo pacto. Y los mensajeros presentaron que necesitábamos comprender y necesitábamos aceptar el nuevo pacto, porque el antiguo pacto es confianza en el hombre y obedecer la ley humanamente en naturaleza pecaminosa. Y el nuevo pacto lleva a aceptar la promesa de la salvación y renunciar a la naturaleza pecaminosa y recibir una nueva creación, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva ley de amor escrito en el corazón, para que podamos realmente vivir una vida cristiana verdadera. Ese mensaje no fue aceptado. Y ese asunto del Antiguo y Nuevo Pacto en base a la ley de los 10 mandamientos desembocó dando luz al mensaje de la justificación por la fe 2 años después, en 1888. Entonces nosotros siempre estamos llamados a estudiar el Antiguo y el Nuevo Pacto primeramente. Tenemos ahí el libro que dejaron Jones y Waggoner, el libro del Pacto Eterno, un libro donde está plenamente desarrollado cómo el pecador que acepta a Cristo y que experimenta arrepentimiento puede aceptar el cambio de vida y cómo puede iniciar esa nueva vida creado nuevamente por Cristo Creador, un nuevo hombre dentro del viejo hombre.
así saliendo o deshaciéndonos o dejando atrás la teoría de la evolución, porque la educación del mundo está en base a la evolución, pero el Evangelio lleva a los hombres a la creación. Dios es un Dios creador. Bien, entonces, por eso ahora estamos estudiando el efecto, el fruto del nuevo pacto. El fruto del nuevo pacto es una nueva vida. ¿Y cómo tener una nueva vida? En el altar del sacrificio, el hombre viejo, el hombre pecador debe ser consumido, debe ser sacrificado, para que ahora comience la vida cristiana que está representado en el santuario de sus servicios. La vida cristiana está enseñado en el santuario, comienza con la fuente donde estaba el agua, donde ahora el sacerdote tenía que lavarse. Y luego tenía que entrar por la puerta del templo, del santuario interno, al lugar santo. En el lugar santo allí encontramos la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Todo eso explica la vida cristiana verdadera. Y luego en el lugar santísimo está el arca del pacto, con la ley de Dios, con la vara de Aarón y el vaso de maná y los querubines donde se manifestaba la presencia de Dios. Todo eso tiene que ver con una vida cristiana verdadera. Pero no podemos ilusionarnos ni presumir de que somos cristianos, somos hijos de Dios, vivimos plenamente la vida cristiana, somos pueblo de Dios, si no hemos pasado por la experiencia del altar o por la experiencia de la Pascua, como Dios liberó de Egipto al pueblo de Israel, o pasar la experiencia de morir con Cristo crucificado en el monte Calvario. Debemos, dice, aceptar la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo debe levantarse en nuestro corazón, donde debe ser crucificado nuestro yo, juntamente con Cristo, para que ahora el yo esté en la cruz y Cristo pueda en el nuevo corazón reinar. Pero mientras no acontezca eso, el yo, el egoísmo reina, y allí reina el espíritu del mal, Satanás. Así como María Magdalena tenía 7 demonios que reinaban en su corazón. Judas todavía en la vida de seguir a Cristo durante 13 años y medio, aún en su corazón, dice, reinaba podemos decir, el pecado de la avaricia. Eso es lo que reinaba. Y en los discípulos, casi en todos reinaba, dice, el deseo de la supremacía, el deseo de los puestos, el deseo de tener un lugar en este mundo, porque ellos pensaban que Cristo iba a establecer un reino terrenal. Ellos querían tener un lugar, querían ser funcionarios, querían ser líderes, querían ser los funcionarios de ese reino. Ese era el deseo de ellos, de supremacía, de ser grandes. Todo eso, dice, debe ser consumido en el altar. O en todo caso, Cristo lo representó, debe ser crucificado. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 7, el verso 6 o el verso 4 y 6 dice: así que también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Así que en el altar del sacrificio, uno tiene que estar muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del pecado, para no pecar más. O dice en el 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Así que el ser humano carnal está sujeto a la ley del pecado. Pero ahora muerto,
ya está libre de la ley del pecado. El pecado ya no tendrá poder. Eso es lo que significa el altar del sacrificio. Y la muerte de Cristo significa, según Pablo en Romanos 6, el versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, el ser humano es esclavo del pecado. Y el pecado reina en el corazón. Y uno es cautivo de Satanás y hace la voluntad de Satanás. En el verso 18 de Romanos dice: pero dice, por la muerte de Cristo, dice, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. En el 20 dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que el que es libertado del pecado, Cristo murió, dice, en la cruz firmó la carta de libertad, la carta de emancipación. El que acepta a Cristo, entregando su vida para ser crucificado juntamente con Él, ese cuerpo de pecado, que es la máquina de pecar que Satanás utiliza, debe crucificarse con Cristo, dice. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ahora sí está libre del pecado. Satanás ya no tendrá poder, dice. Ahora empezó el reino de la gracia. Cristo reina en el corazón nuevo. El yo está en la cruz, crucificado para que pueda morir lentamente. Una muerte lenta. Ser crucificado quiere decir imposibilitado para seguir pecando, para que el hombre pecador no trate de salvarse a sí mismo, porque hoy en día el cristianismo quiere salvarse a sí mismo con justicia propia, quiere aprender a obedecer, quiere aprender a ir a la iglesia, a pagar el diezmo, a practicar la reforma pro salud, a predicar el evangelio, quiere aprender, pero va a aprender mal, nunca va a aprender correctamente. Esa es la educación del yo, la educación pagana, romana, dice, babilónica, educación griega, educación del mundo, que el diablo ha creado, ha establecido en este mundo. Allí no hay salvación. Por eso el hombre pecador se ve tentado a eso. Por eso debe estar crucificado, imposibilitado a salvarse a sí mismo. No podemos, dice, bajar de la cruz y salvarnos, aunque el ser humano quiere bajar y quiere seguir pecando. ¿Y cómo va a estar en la cruz? Va a estar en la cruz colgado, dice, desnudo, con manos clavados, con pies clavados, para que no pueda ir al pecado, con las manos para que no pueda hacer pecado. Entonces, el ser humano natural, espiritualmente, tiene que considerarse inmovilizado, paralizado, imposibilitado, inactivo para seguir pecando. Esa es la muerte espiritual, así lo podemos llamar. Porque no es muerte física, porque no podemos nosotros físicamente desaparecer. Dios no lo puede desaparecer todavía, nuestra vida física. Esa vida va a ir hasta el final, hasta la venida de Cristo, cuando será recién transformado. Por eso ahora el ser humano natural tiene que ser solamente un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que significa ser crucificado con Cristo. Y queda libre de pecar, dice, libre de la esclavitud del pecado, como dice Romanos capítulo 5. Y luego, ahora dice, es santificado. Puede vivir una vida de santificación. A eso se llama la salvación. Y esa salvación entonces
el hombre no tiene ninguna parte de la mente humana, fuerza humana, habilidad humana, preparación humana, nada participa, dice, porque la justicia de Cristo, ese manto blanco, no tiene ningún hilo de invención humana. Es la vida de Cristo, totalmente una vida espiritual, dependiendo de Cristo, dependiendo del Espíritu y dependiendo de la gracia. No dependiendo de la voluntad humana, carnal, ni del yo, dice. Así Cristo vivió y se mantuvo sin pecar. Esa es la justicia de Cristo y esa es la salvación. Entonces, el pecador tiene la posibilidad de recibir la salvación en la conversión, para que ahora pueda vivir una vida de salvación. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, dice en el libro de Filipenses. Todos conocemos ese texto de Filipenses, capítulo 2, el verso 12 y 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. En esa salvación que recibimos por gracia como un regalo, ¿no? Esa vida eterna que comienza en la conversión, la vida del cielo que comienza en la conversión, ahora Cristo nos va a mantener. Él va a poner en nosotros por medio de su mente el querer. Siempre vamos a elegir el querer con nuestra voluntad santificada. Y Dios va a obrar las obras de la salvación en el creyente espiritual. Y si morimos ahí, entonces seremos salvados. Si descansamos en el sueño, somos salvos. Pero si seguimos viviendo, nuestra salvación dependerá de Cristo. Entonces, Dios envió, dice, a su Hijo para salvarnos a los pecadores del pecado. Eso es lo que dice San Mateo 1:21. Pero ahora vamos a leer algo interesante, algo que quizás nunca hemos podido comprender. En Alza tus ojos, en ese libro, página 29, acerca de cómo ser perfectos. Dice así: la santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obediencia de la verdad. Entonces, ¿qué es santificación entonces? La vida de santificación comienza en la conversión, en el momento que aceptamos a Cristo. ¿Y qué es santificación? Es, dice, llegar a la unidad con Cristo. Cuando el pecador acepta a Cristo como su Salvador personal, es reconciliado, dice, el ministerio de la reconciliación. Y nos unimos a Cristo, hacemos el pacto del nuevo nacimiento, el pacto del bautismo, o somos unidos por el injerto, nosotros que somos ahora una rama silvestre con carácter amargo, ahora nos unimos, dice, a Cristo, a la raíz santa. Ahora empezamos una vida santa, una vida pía, una vida de obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cristo en nuestra vida, Él nos va a decir a nuestra conciencia, a nuestra mente, lo que tenemos que hacer. Solo el hombre ahora tiene que decidir bajo la dirección del Espíritu Santo, decidir lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos hace recordar y nos dice. No confiarnos ya en nosotros, porque el yo está en la cruz, no necesitamos confiar. Así se presenta la enseñanza de la salvación. Ahora dice: permitan ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones. Esa obra de santificación que a partir de la conversión empieza es obra de Cristo. Confíen sus vidas, dice, a Cristo en sus corazones. Y dice, hoy pueden ser perfectos en Cristo. Así que si hoy experimentamos la conversión, podemos tener la perfección en Cristo, porque Cristo nos guardará de pecar, si es que hemos renunciado al mundo. Como hemos leído en el estudio anterior, hemos leído, dice, en Alza tus ojos mismo, página 327,
Cristo ha presentado claramente las condiciones de las cuales depende la salvación. Esa salvación de vivir una vida santa, perfecta, santificación por medio de Cristo, tiene condiciones. ¿Cuál es la condición? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24 o Lucas 9:23. ¿Cuál es la condición entonces? La decisión. Tomar una decisión definitiva de renunciar al mundo, a la vida en el mundo, de servir a Satanás, al yo, al hombre pecador, a la naturaleza pecaminosa y cambiar de servicio. Ahora, entregar nuestra vida para servir a Dios, para obedecer a Dios, para depender de Él, para confiar en Él. Y negación, abnegación. Ahora sí, presentar nuestra carta de renuncia a toda nuestra vida, a las cosas del mundo, a Cristo. Estar dispuestos a negarnos. Ahora sí, Cristo empieza esa obra de la salvación. Sea corta o larga, hasta que lleguemos a producir frutos, es obra de Dios, no es del hombre. El hombre tiene que solamente permanecer injertado. Permanecer en mí, dice, permanecer en Cristo, San Juan 15, 1 al 5 al 6. Ahora sí, somos perfectos en Cristo. Esa es la salvación. Tienen, dice, la seguridad de que en medio de la santificación, la verdad, pueden ser perfeccionados en unidad con Cristo. Otro párrafo, oro. Este es el oro verdadero que necesitamos. En Lugares Celestiales, página 229. La hermana Juárez escribió en 1891. Después de 3 años, cuando el pueblo adventista rechazó este mensaje de la santificación, de la perfección, de la justicia, de comenzar una vida recta, santa en Cristo, aceptar a Cristo, rechazó ese mensaje. Pero la hermana Juárez siguió insistiendo, diciendo así, dice: si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy por segunda vez. Si hoy termina el tiempo de gracia, si estamos unidos a Cristo, tenemos relación hoy día, entonces somos perfectos y estamos preparados. Así que la salvación es por día, cada día. Por eso Jesús dijo, basta el día y su afán. Por eso Jesús daba al pueblo de Israel en Canaán o en el desierto cada día el maná. Cada día. El maná es Cristo, el pan de vida. Cada día necesitamos recibir a Cristo. Cada día renovar nuestra entrega, nuestra negación al mundo. Cada día cargar la cruz. Entonces, cada día somos perfectos, santos, justos, buenos, obedientes en Cristo. No hay lugar para el pecado. Pero en el momento que queremos hacer nuestra voluntad, el yo baja de la cruz y caemos en pecado, porque haremos nuestra voluntad. Y Dios no nos puede obligar, no nos puede manejar a la fuerza. El hombre salvado es libre. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación. Cuidar esa salvación gratuita que nos entregó Cristo. Entonces, tenemos un ejemplo de esto. El ejemplo que tenemos es de aquel ladrón, de aquel pecador que fue clavado juntamente con Cristo. Que la historia dice que estaba al lado derecho de Cristo. En símbolo de que en el día final los corderos serán puestos al lado derecho de Cristo, dice, y los cabritos al lado izquierdo. En señal de eso, el ladrón que murió en la cruz junto con Cristo es un ejemplo para nosotros. Necesitamos aprender una lección. ¿Por qué ese ladrón aceptó a Cristo por fe y experimentó el nuevo nacimiento, la conversión, al aceptar a Cristo? Y tuvo la salvación, tuvo la perfección en Cristo, la santidad, la justicia, y fue salvo.
Él no tuvo que vivir una vida de obediencia de 10, 20, 30 años, ni siquiera de una semana ni un año. Entonces, por eso la salvación no es por obediencia. La salvación no es por hacer obras, sino la salvación es confiar en Cristo. Cristo hace las obras en el creyente. No podemos a Cristo discutirle, no podemos a Cristo increparlo, no podemos a Cristo decir, ¿por qué tú salvaste en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas a aquel ladrón que te aceptó? Así como los trabajadores que trabajaron en aquel trabajo que el dueño de una finca contrató. Trabajadores, dice, para trabajar todo el día y pagarles un denario, que era la salvación. Pero también contrató a la 1/10 hora. Trabajaron 1 hora y el dueño les pagó igual al que trabajó todo el día, al que trabajó 1 hora, le pagó un denario. Esa es la salvación que podemos aprender de esa parábola. Allí está la ciencia de la salvación. Ustedes pueden estudiar, en otro momento podemos estudiar, pero eso indica de que la salvación está en las manos de Dios, porque la salvación es el pago, es la vida eterna. De Cristo depende, no de nosotros. No es por trabajar todo el día, pero sí algunos trabajarán todo el día, pero no trabajarán ellos, sino ellos estarán en la cruz, Cristo trabajará en ellos. Así que eso es lo que pasó con el ladrón que estaba en la cruz. Aceptó a Cristo, reconoció que era pecador, reconoció que no tenía esperanza de salvación, reconoció que el futuro no le daba esperanza tampoco. Hoy en día estamos igual nosotros. No tenemos esperanza en el momento actual, porque el mundo de tinieblas, de opresión, de esclavitud está encima de nosotros. El futuro es incierto. Necesitamos aceptar a Cristo crucificado. Pero necesitamos ser crucificados también como ese ladrón. No en vida física, sino en el yo, en la mente carnal, en el corazón egoísta, en el corazón pecaminoso. Necesitamos entregar a Cristo. Entrégame tu corazón, dice, y yo te voy a dar nueva vida, porque Él es creador. Va a crear un nuevo corazón, una nueva vida, con mente nueva, con la ley de Dios nueva en el corazón. Eso es lo que experimentó el ladrón en la cruz. El ladrón bueno, dicen algunos. Y al aceptar a Cristo, predicó ese evangelio. ¿A quién? Predicó a los que estaban, a los espectadores judíos, a los sacerdotes, y predicó también al otro ladrón que no reconocía su pecado. Le llamó la atención, le dijo, nosotros siendo pecadores sufrimos, pero este justo, dice, sufre por los pecadores. A Jesús el diablo también lo puso en la cruz. Le imposibilitó para que siga predicando, siga haciendo milagros. Le imposibilitó sus pies, sus manos. Todo le imposibilitó. ¿Pero qué pasó? Pero el diablo no pudo imposibilitarle, no pudo prohibirle de salvar almas. Jesús en la última hora de su vida salvó a ese pecador. Así nosotros, cuando nuestro yo, nuestra vida pecaminosa, esté clavado en la cruz, en el corazón, en nuestro corazón, junto con Cristo, salvaremos muchas almas, llevaremos este evangelio al mundo. Entonces veamos qué pasó con ese ladrón. Dice, cada día con Dios, 234 dice lo siguiente: la divinidad hacía su obra mientras la humanidad sufría el odio y la represalia de un pueblo que odiaba a Dios porque Cristo se había presentado como Hijo del Altísimo. La humanidad estaba clavado en la cruz, sufriendo.
pero la divinidad estaba haciendo su obra de salvación. Así debe ser la vida del creyente. La humanidad debe estar paralizado, debe estar crucificado, atado de manos, de pies, para no hacer el pecado. Pero el hombre espiritual, la divinidad debe obrar la salvación. Sigue diciendo, solo Él pudo responder al pobre y sufrido ladrón, Cristo. Solo Cristo era libre para extender la garantía en favor del culpable criminal que estaba muriendo en la cruz. El Redentor, a punto de morir, vio que el ladrón era mucho menos culpable que los que lo habían condenado a muerte, mucho menos culpable que los sacerdotes, escribas, dirigentes que habían tomado parte activa en reclamar la muerte del Hijo de Dios. Así hoy en día, los religiosos, los dirigentes, pastores, misioneros, teólogos, maestros, que no aceptan a Cristo crucificado y no aceptan a ser crucificados juntamente con Cristo, ¿qué pasará? Ellos, dice, estarán perdidos para siempre, como aquellos sacerdotes escribas, porque ellos no quisieron aceptar a Cristo y ellos crucificaron. Sigue diciendo, ¿qué fe tenía aquel ladrón que estaba por morir en la cruz? Tenía una fe poderosa. Lo único que le quedó, estaba también imposibilitado para todo. Pero no estaba, Satanás no puede imposibilitar, prohibir creer en Cristo. Aún en las últimas horas de nuestra vida podemos creer en Cristo. Muchos dicen, en el tiempo difícil, cuando no podrán salir de las ciudades, se aferrarán a Cristo. Pero ya demasiado tarde, ellos tendrán que morir, mártires, dice, defendiendo a Cristo, defendiendo el Evangelio, la verdad en las ciudades, porque no podrán salir. Y serán mártires como este ladrón crucificado, y recibirán la salvación en las últimas horas de su vida en las ciudades. A ellos representa este ladrón que aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo cuando en su apariencia era totalmente imposible que fuera el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. En la oración del pobre ladrón se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo, una oración de fe. La fe del condenado era dulce música para los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de redención y la salvación en medio de la agonía. Clamó por la salvación. Nosotros también estamos agonizando en este mundo. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo poder enfrentar esta crisis y la angustia que viene. Pero podemos aferrarnos a Cristo. El Espíritu Santo nos está llamando, nos está diciendo, todavía el Salvador está a la puerta, hay tiempo de gracia. Dios fue glorificado en su Hijo por medio de Él. Cada día con Dios 234. Ahora vamos a leer en Deseado de todas las gentes 699. Dice así: como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Jesús había dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como Salvador amante, había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Así que Cristo le perdonó, porque dijo, nosotros somos pecadores, yo soy pecador y merezco morir en la cruz. Por eso el cristiano necesita cargar la cruz de Cristo, donde su yo debe estar crucificado. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra.
nosotros podemos hoy recibir esa salvación. Y al recibir esa salvación, como hemos leído, al aceptar a Cristo, al unirnos a Cristo, hoy podemos ser perfectos en Él. Si estáis, dice, en una correcta relación, unión con Dios hoy día, estaréis preparados en caso que Cristo venga hoy por segunda vez, o en caso que termine el tiempo de gracia hoy, o en caso que nos sorprenda la muerte hoy, entonces somos salvos y seremos salvos para siempre. Esa es la salvación que Cristo ha dispuesto con su vida perfecta, con su muerte en la cruz, con su resurrección a vida nueva y con su obra de intercesión ahora. La fe está disponible para todos. Gracias a la muerte de Cristo, ahora la fe se imparte a todos los seres humanos como una semilla. Lo que necesitamos es sembrar y cultivar todos los días. Allí tenemos ahora el ejemplo de Moisés. Podemos aprender algo de Moisés en este estudio, porque Moisés era el que construyó el santuario. Moisés es el que inauguró el santuario. Moisés es el que consultaba a Dios por medio del santuario. Necesitamos aprender, porque nosotros necesitamos ser santuarios vivientes nuevamente, templo de Dios nuevamente. El pecado nos ha destruido, pero en el plan de salvación, Cristo dice, el que acepta a Cristo como el autor, el dueño del santuario, nos puede nuevamente volver un santuario viviente. Entonces, necesitamos aprender de Moisés. Consejo para maestros 393, que nos dice: Moisés, un medio por el cual el Señor pudiera obrar, a menos que perdiese su confianza propia y comprendiese su propia impotencia y pusiese su confianza en Dios, a menos que estuviese dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, parecieran o no correctas a la razón humana. Así que en la vida cristiana, en la vida de salvación, en la vida de santidad, en la vida de perfección del hombre espiritual, no estamos hablando de que el hombre carnal debe ser perfecto, o no es santidad en carne santa. No, la carne humana debe estar en la cruz. El hombre espiritual que nace a vida nueva, un hombre nuevo que solo Dios por milagro puede hacer. No se puede explicar, solo necesitamos fe. Pero los frutos se mostrarán. El que ha nacido a vida nueva, el que ha puesto sobre el altar su vida humana, naturaleza pecaminosa, y se levanta como un sacerdote consagrado para vivir en el templo, en el santuario. Es un milagro, pero los frutos se mostrarán. El hombre espiritual, el sacerdote consagrado, ya no se quejará. El pecado no tendrá poder sobre él. Vivirá gozoso, contento, feliz, poderoso para vencer al pecado por medio de Cristo. Pero entonces, ¿cómo debe vivir como Moisés? Debe, dice, perder su confianza propia. Debe sentirse impotente. Y debe, dice, no dar razón a la razón humana. Porque ahora Cristo le ordenará a marchar. Cristo pondrá el plan. Así como a Moisés Jesús le decía, Cristo desde la nube, ahora deben marchar del Sinaí, dejar la ley ya. Mucho tiempo han estado ustedes apegados a la ley, les ha gustado la ley, pero la ley lleva al fracaso si ustedes van a obedecer humanamente, carnalmente. Hay que marchar. Sin querer, Moisés tenía que marchar. Y así cada vez ordenaba marchar. Cuando llegaron a las fronteras de Canaán, y cuando el pueblo era incrédulo, sin fe,
Sin fe Dios no puede dar la Canaán terrenal ni la Canaán celestial. Le dijo, marchaos al desierto. Para la razón humana era imposible de aceptar. Por eso el pueblo incrédulo lloró, se quejó, se lamentó. Señor, dice, ¿cómo vamos a volver al desierto? Si del desierto nos has traído. No, obedecer a Dios no es obedecer a la razón humana. La razón humana, la mente humana debe estar clavado en la cruz. La humanidad debe estar clavado en la cruz juntamente con Cristo. Tenemos que obedecer a la mente espiritual, a la mente de Cristo, al corazón nuevo, al amor de Dios. Eso es la salvación que hoy en día todo religioso, todo creyente necesita. Necesitamos, yo necesito, usted necesita, todos necesitamos. Es fácil. Pregunta a mis hermanos y a mis hermanas, a los jóvenes señoritas, ¿el ladrón en la cruz tenía que hacer algo? No. Su vida carnal humana ya estaba perdido. Había renunciado a todas las cosas de este mundo. Había renunciado a su habilidad de ser delincuente, ladrón, rebelde. Ya no había esperanza. Y solamente necesitaba para salvarse, ¿qué? Fe. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy te digo a ti, si hoy aceptas esta promesa, estarás conmigo en el paraíso. Tienes vida eterna, tienes salvación, tienes todo. Ahora te toca descansar, porque has dado el mensaje. Nicodemo escuchó ese mensaje y Nicodemo aceptó a Cristo. Ese pecador arrepentido dio el mensaje a Nicodemo y dio también al centurión que escuchó y después aceptó a Cristo ese centurión. Así que predicó el Evangelio y murió, descansó. Así como Esteban predicó el Evangelio y descansó. El que predica el verdadero Evangelio y salva almas, ya trabajó. El que trabajó debe descansar. Es la muerte temporal. Ahora vamos a seguir leyendo en Cristo Triunfante, página 196 de Moisés. A sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás quiso tentar a Jesús. ¿Qué le dijo Satanás? Satanás engaña a los religiosos con la Biblia, con la palabra de Dios, solo que lo tuerce. ¿Cómo lo torció? Satanás le dijo a Cristo, para tentarle con la presunción, con la falsa fe, a sus ángeles mandará acerca de ti, te van a recibir, le dijo, en sus brazos. Exponte, arrójate, tírate de allí, de esa altura. Pero Satanás dice, omitió las palabras, para que te guarden en todos tus caminos. Lo cual se refiere, dice, a los caminos que Dios escoge. Pero Jesús se negó a apartarse del camino de la obediencia. Nosotros necesitamos andar en el camino de Cristo. Cristo dice, yo soy el camino. Si andamos en el camino de Dios, no necesitamos obedecer a Satanás, porque el camino de Dios no expone a la tentación. Necesitamos analizar esto. Dios es el que libra de la tentación. En este libro que dice Conflicto y Valor, página 46. Conflicto y Valor, página 46. Pero el Señor en su gran misericordia dice, protegió a Abraham y a Sara, enviando plagas sobre la familia real de Egipto. ¿Recuerdan ustedes en Egipto? Abraham había abandonado su ciudad, una ciudad de idolatría. Obedecía a Cristo, a Dios. Donde quiera que le mandaba, él iba, él era obediente. Llegó el hambre y Dios le dijo, anda a Egipto. Pero en Egipto estaba expuesto a la tentación.
así como nosotros estamos expuestos en las ciudades. Pero como Abraham era padre de la fe, eran hijos de Dios, convertidos, ¿qué pasó? Dios le libró de la tentación. El rey de Egipto quería tomar como esposa a Sara, pero mandó, dice, plagas. Así como con las plagas le libró a los israelitas de Egipto, a nosotros también de las tentaciones de la ciudad nos puede librar con esas mismas plagas. Yo no sé qué clase de plagas mandará, plagas modernas en la ciudad para que seamos liberados de la tentación. Cada día con Dios, página 200, dice así: qué maravilloso pensamiento es que nosotros, pobres y caídos pecadores, podemos llegar a ser uno con Cristo, participantes de su naturaleza divina, refinados, purificados, glorificados. Podemos vencer y sentarnos con Cristo. Seremos hechos a su imagen. Nos ama y nos ayuda. Debemos ser pasivos en sus manos. Ahí está esa declaración que vale oro. Esas palabras valen oro para el creyente. Si nos unimos a Cristo y renunciamos al mundo, estamos dispuestos a negarnos, entonces, qué maravilloso es la vida cristiana, que nosotros pobres, caídos, mortales, pecadores, con naturaleza pecaminosa, ha dispuesto una salvación grande, de que no necesitamos vivir la vida espiritual en naturaleza pecaminosa, sino en naturaleza divina. La naturaleza divina debe estar inactivo, pasivo, dice, en las manos de Cristo. Y nos debe utilizar, dice, como instrumentos, como canales, nada más. Y ahora sí podemos seremos hechos a su imagen. Crea un nuevo hombre a su imagen, con su carácter. La naturaleza pecaminosa que tenemos tiene la imagen de la bestia, el carácter de Satanás, de este mundo, de la serpiente antigua. Debe estar, dice, subyugado, clavado en la cruz, en una cruz que debe levantarse en nuestro corazón pecaminoso. Esa es la ciencia de la salvación que necesitamos estudiar. Ahora sí podemos ser vencedores. No es ser vencedor del hombre carnal. El hombre carnal no va a ser vencedor. En vano nosotros pedimos: Señor, ayúdame, quiero vencer al pecado, quiero salvación. No. Necesitamos hombre espiritual, nueva creación. Necesitamos renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. Somos miserables. Por eso de Moisés hemos leído. Moisés reconoció, dice que era, ¿qué cosa era Moisés? Moisés reconoció que él era impotente, no tenía confianza en sí y no confiaba en su razón humana. Pero cuando confió en su razón humana, aquella vez que golpeó la roca, cayó en pecado. Pero reconoció, si el justo cae, Dios lo levanta, porque hay intercesor en el cielo. Ese es otro estudio que necesitamos estudiar. Así que, ahora vamos a leer en Cristo Triunfante, página 119. El intelecto más brillante, el estudio más fervoroso, la más alta elocuencia, nunca podrán sustituir la sabiduría y el poder de Dios en aquellos que llevan responsabilidades en relación con su causa. La vida cristiana no es para el intelecto brillante, debe estar en la cruz, inmovilizado, pasivo. Ni el estudio fervoroso que ha tenido el ser humano natural no vale en la vida cristiana, ni la elocuencia ni la preparación. Por eso Moisés tuvo que renunciar, 40 años tuvo que desaprender eso. Por eso hoy en día los teólogos no pueden entender. Los religiosos también que hemos estudiado la Biblia en naturaleza humana, hemos injertado la verdad en un corazón natural,
no nos sirve de nada. Como Pablo tenemos que decir, lo tengo por basura. Todo lo que he aprendido en la escuela del pueblo de Dios en Jerusalén, a los pies del Gamaliel, no me sirve de nada. Aceptó ir al desierto de Arabia a estudiar en la escuela de Cristo, bajo la dirección del Maestro de los Maestros y bajo la inspiración del Espíritu Santo. El ser humano tiene que ser humillado en el polvo, justificación por la fe. Tenemos que reconocer que somos gusanos, que necesitamos vivir en el polvo. Somos dañinos como el gusano, nada bueno hay en nosotros. ¿Cómo entonces podemos hacer las obras de Cristo? ¿Cómo podemos obedecer la ley de Dios? ¿Cómo podemos predicar? Por eso nuestra prédica no tiene poder, no tiene valor. Necesitamos morir. Necesitamos resucitar con Cristo en el bautismo a vida nueva. El hombre espiritual sí puede predicar con poder por medio del canal humano, por medio de la naturaleza humana, sin utilizar todo lo que la naturaleza humana tiene. Cristo nunca dio lugar al yo, dice, nunca dependió de la carne, aunque vivían en la carne, pero no dio lugar a la carne, porque la carne siempre se ocupa de las cosas de este mundo, siempre se ocupa del yo, todo para sí mismo, pero el amor de Dios en naturaleza divina se ocupa de los demás. El amor lo impulsa a salir al mundo, el Espíritu lo lleva a la preparación, lo lleva al ministerio de llevar el amor de Dios al mundo, a Cristo al mundo. Si Cristo no levanta el estandarte contra Satanás, el enemigo vencerá a los que están empeñados en la obra importante para este tiempo. Vamos a leer ahora en este libro La Voz, la Educación y su uso, página 516. Dice así, ya para poder ir terminando nuestro estudio de esta noche. ¿Cómo ser vencedor? Los que han alcanzado la victoria, que estaban sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés y el Cordero. Apocalipsis 15, 2, 3. Dice, al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor, y la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz, por sus maravillas con los hijos de los hombres. ¿Quién es el que nos puede liberar de la bestia, de su imagen, de los poderes de este mundo? ¿Quién nos puede liberar del cuerno pequeño que está en nuestro corazón? El yo. El yo es el que se levanta en nuestro corazón también. Y en el mundo también la bestia se levanta. ¿Quién nos puede liberar? Cristo, dice el único. Para ser, dice, parte de los 144,000 sellados, para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Hoy día necesitamos aprender el cántico del Cordero. ¿Cómo Cristo nos puede liberar? Cristo libera de la esclavitud del pecado, de la mente carnal, del corazón egoísta. Cristo libera de los poderes de este mundo, de la educación de este mundo, que debe ser puesto en el altar, lo cual estudiaremos en el próximo estudio. Ser liberados de la alimentación moderna, asesina de este mundo. Ser liberados de las actividades, de los trabajos, de la profesión de este mundo, que lleva al egoísmo, a la exaltación. Ser liberados, dice, de la vida de la ciudad contaminada. Ser liberados, dice, de las leyes de este mundo. Las leyes no pueden solucionar nada. Necesitamos la ley de Dios, la ley del amor en el corazón. Esa es la salvación en Cristo, en la justicia por la fe. Esa es la salvación en el santuario. Esa es la salvación en la Pascua. Esa es la salvación de la
muerte de Cristo, a Cristo crucificado. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 1 y 2, que dijo, solamente me dedicaré, dice, a Cristo crucificado, estudiar a Cristo crucificado, predicar a Cristo crucificado. Lo demás, dice, es nada. Porque cuando el creyente acepta a Cristo crucificado, tendrá la ciencia de la salvación. Entrará en la escuela de Cristo y Cristo, su Maestro, le enseñará. Tendrá a Cristo en el corazón. Tendrá al profeta que es Cristo en el corazón. Tendrá el Espíritu Santo en el corazón que le va a guiar. Tendrá a Cristo, el que venció a Satanás en vida y en la muerte, para que pueda vencer en nuestra vida. Nosotros necesitamos pasivamente ponernos en sus manos, renunciar a nuestra mente, a nuestra sabiduría, renunciar a todas las cosas de este mundo, entregarlo a Cristo, para que Cristo nos conduzca, nos guíe y nos mantenga firmes. Y si estamos en Cristo, estaremos preparados hoy, si es que el tiempo de gracia termina, o si Cristo viene hoy, o si se desata la persecución, o la ley dominical, o el tiempo de angustia, estaremos firmes, preparados en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Esta es la palabra poderosa que necesitamos recibir y llevar al mundo. Gracias por vuestra atención, por la comprensión que han tenido, y será hasta el día de mañana, Dios mediante. Amén.